y es muy poco lo que él puede ocuparse de cada una de las iglesias, así que va rotándose por cada una de esas. Para la ciudad de Las Flores, el representante soy yo. Así que cuando hay que ir a algún evento, a alguna conferencia, alguna celebración, la invitación la tengo que llevar yo. Así que voy ahí, me encuentro con los pastores de las otras iglesias y nos saludamos y charlamos. Muchas veces después nos juntamos como quien se junta con un colega a compartir las penas, y ellos me cuentan las cosas que les pasan en su iglesia y contamos algunas cosas comunes a todos. Una vez estaba hablando con un pastor sentado en la plaza central del pueblo después del evento, en una banca de la plaza, y me hablaba de la frialdad o la tibieza de la gente que no se compromete con el evangelio. El pastor de la iglesia evangélica, hay 5 pastores evangélicos en Las Flores y el cura católico. Y de repente yo me sorprendí porque este hombre, el pastor Nazareno González, me dice: y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos la Odisea. Yo me lo miré y no sabía qué decirle, pero lo primero que me surgió fue: ¿cómo ustedes son la Odisea? ¿No éramos nosotros la Odisea? ¿Desde cuándo son ustedes la Odisea? Porque siempre tenemos la interpretación personal nuestra que nosotros somos la Odisea, ¿o no? Y el pastor evangélico me decía: y bueno, no puede ser de otra manera, somos la Odisea. Y ahí me di cuenta de que muchas veces somos cerrados en nuestras interpretaciones pensando que están exclusivamente dadas para nosotros, cuando en realidad están dadas para todos los hijos de Dios. Así que, tanto en mi conversación con los otros pastores evangélicos, con uno de ellos, el pastor Humberto Cerdá, incluso hemos estudiado de profecías, y él me ha hecho muchas preguntas sobre nuestra religión y he tratado de contestarle de la manera más clara posible. Ellos no tienen una base profética como la nuestra. Para ellos, como ustedes sabrán, es más importante los dones espirituales que el entendimiento de la profecía, a pesar de que el don de profecía es uno de los dones espirituales. Adivinen lo que hizo el pastor Nazareno unos días después del terremoto de Japón. Nos encontramos en el supermercado. Él estaba en la caja pagando y yo estaba un poco más atrás, y dejó las cosas y vino hasta donde yo estaba. Me dice: Daniel, tengo que pedirte un favor. Sí, le digo, claro, que lo que quieras. Dice: necesito información sobre profecías del tiempo del fin. Porque con esto que está pasando en el mundo, los hermanos me empiezan a preguntar y yo no tengo buena base. ¿Vos me podrás dar información? Claro que sí, le digo, que te voy a preparar un CD con información y te lo alcanzo. Ay, me harías un gran favor. ¿Qué más? Esto es como pedirle al zorro que cuide el gallinero. Así que inmediatamente fui a mi casa, vi mi archivo, y yo: ¿y ahora qué le doy? Son cientos y cientos y libros y artículos. Digo, ¿qué le doy para no enloquecerlo a este hombre? Así que estuve horas leyendo todos los archivos y tratando de escoger. Hice una selección que la puede entender cualquiera. La puse en un CD y se la llevé. Dice: no sabes cuánto te agradezco. Se deshacía en agradecimiento. Le digo: mira, usalo de la mejor manera posible, después charlamos. No he tenido tiempo de encontrarme, pero sé que en algún momento el Señor nos va a permitir una charla un poco más profunda. De paso, ¿les gustaría tener el archivo que le di al pastor Nazareno? Bien, lo traje en un pendrive, se lo voy a pasar a la computadora de Lucas, y después él va a hacer copias para regalarles a ustedes. Es muy interesante, no es todo el material que tengo, pero es un material muy claro. Cualquiera lo puede entender. Cualquier persona que lo lea, sea religioso o no lo sea. Por supuesto, hay citas de Elena de White, me cuidé de poner las citas más impactantes
para que ellos puedan darse cuenta que nosotros sabemos lo que está pasando. Mis hermanos, ustedes saben lo que es la progresión geométrica, ¿verdad? Dios también lo sabe. La progresión geométrica la usa el Señor también. Multiplicar sobre sí mismo un factor hasta que termina siendo exponencialmente inmenso. Uno, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. ¿A qué se parece esto? A ver, alguien que sepa de computación, ¿a qué se parece esto? La evolución de la memoria en las computadoras, se iba duplicando cada 18 meses. Y hoy tenemos capacidades inimaginables hace 20 años. Para tener las capacidades de gigas o de tera, ahora hay discos de terabytes, que tenemos hoy en día, en la década del 70, del 80, eran necesarios gastar millones de dólares y hoy, con unos pocos dólares, se puede conseguir. Esto significa que cuando nosotros no nos damos cuenta, cualquier virus nos puede matar. ¿Quién trabaja en un efecto de multiplicación exponencial y que ha causado estragos en la vida moderna? Una enfermedad. El cáncer. El cáncer trabaja en este tipo de progresión geométrica y por eso es mortal. Si no se lo detiene en alguno de estos estadios, se sigue multiplicando y hace colapsar a todo el cuerpo. ¿Por qué menciono esto? Porque nuestro planeta permaneció bastante similar a como salió del diluvio, tal vez alguna era de hielo por allí, pero sin mayores cambios porque no había terremotos gigantescos después del terremoto que partió la Tierra en la época de Peleg. No había gente tampoco en el mundo. Si ocurría un terremoto en América que ya se había separado de África y de Europa, ¿a quién le afectaba? A los osos polares, a los alces, a los pingüinos, no sé, muy poco, no a seres humanos. Los terremotos no eran gigantescos, había terremotos y eran muy espaciados. Pero desde 1755, si ustedes quieren, por poner una fecha que conocemos todos los adventistas y que corresponde al terremoto de Lisboa para esta época, los terremotos comenzaron a hacerse no solamente más seguidos, sino más fuertes. ¿Oyeron hablar de la escala de Richter? La escala de Richter tiene como último el número 10. Pero tiene una particularidad. Pasar de 9 a 10 significa que de 9 a 9.1 se duplicó la fuerza del terremoto. De 9.1 a 9.2 se volvió a duplicar. De 9.2 a 9.3 se volvió a duplicar. ¿Entienden lo que es pasar de 9.1 a 10? La fuerza que se requiere para llegar a 10 es la misma que se requiere para destruir todo el planeta Tierra. Por eso hasta ahora ningún terremoto llegó hasta 10. Es más, ninguno llegó más que 9.2 o 9.3, creo, el mayor terremoto. Dios, conociendo la capacidad del ser humano para destruirse a sí mismo, como lo hicieron los antediluvianos,
que pensaban de continuo hacia el mal, Dios decidió destruir a los antediluvianos porque sabía que si los dejaba iban a destruir el planeta Tierra. Y sabiendo que nosotros, como seres humanos inteligentes, íbamos a llegar al mismo punto que los antediluvianos, Dios decidió que cuando llegáramos a cierto punto estaríamos nosotros destruyendo el planeta antes de que fuera Dios el que los destruyera. ¿De qué manera? Imagínense una laguna, esta laguna. Imagínense que todos nosotros vivimos acá permanentemente y nos alimentamos de lo que hay en esa laguna. Comemos los peces, sacamos algas del fondo, las transformamos en alimentos. Esa laguna es nuestra vida, pero también es nuestro basurero. Todo lo que no queremos tener por acá, lo tiramos a la laguna. ¿Qué va a pasar con la laguna? Se va a contaminar. Bien, nuestra laguna, que es el planeta Tierra, se contaminó cuando empezamos a tirarles más desechos artificiales que no se degradaban. ¿Cuándo ocurrió eso? Con el inicio de la Revolución Industrial, en 1715. 1715 se inventó un arado que cumplía una doble función. Abría la tierra y sembraba al mismo tiempo y la tapaba. Era un arado un poco más largo que los comunes, pero ahorraba un montón de trabajo. Así que la producción de alimentos se duplicó. Al duplicarse la producción de alimentos, bajaron los costos, con lo cual la gente se podía alimentar más fácilmente. Esto llamó la atención de la invención de este arado, de algunas otras personas que comenzaron a inventar otro tipo de maquinarias y ya sabemos hasta dónde hemos llegado, con todo tipo de maquinarias. Así que vamos a poner el año 1715 como el primer año de la contaminación de la laguna. Hasta ese momento, todo lo que la gente tiraba no contaminaba el medio ambiente, porque era muy poco y era biodegradable. O sea, la gente no hacía cacharros, solamente cosas en cerámica, muy poco hierro. El hierro era difícil de producir, no lo usaba casi nadie y lo que lo tenían lo guardaban por generaciones y generaciones porque había que hacerlo durar. A partir de la era industrial todo empezó a ser descartable y empezamos a contaminar la laguna. La laguna fue contaminada con un virus que comenzó a multiplicarse, pero nadie lo veía. ¿Lo ven al puntito que puse ahí? ¿Lo ven? Nadie lo veía en la laguna. ¿Quién se va a preocupar? Pero fueron pasando los años y ese virus que infectó la laguna comenzó a duplicarse, hasta que llega a un punto en el que se ve, pero recién se ve en la década de 1970. Se empieza a ver que hay una contaminación que llama la atención, alarmante. Esto es un octavo de la laguna. Supongamos que la laguna se infectó hace 27 días. El día 27 nosotros vemos esta contaminación en la laguna. ¿Cuánto nos queda de la laguna? 7 octavos. ¿Vamos a preocuparnos? Tal como es el ser humano, ¿nos vamos a preocupar? La década de 1970 es el día 27. Y nos preocupamos, esto es un poco sucio. Bueno, pero el resto está limpio. El día 28, esto se duplicó. Ahora, ¿cuánto tenemos? Tenemos un cuarto de la laguna. Al día siguiente, el día 28, tenemos un cuarto, ¿no?
un octavo.